Muy bien, abra su Biblia en Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12. El tema que estamos compartiendo es una nación bajo Dios o un Dios bajo una nación, que es lo que la gente quiere y aunque quiera, no lo va a poder lograr porque Dios está sobre todos. Dios está sobre la familia, sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre el gobierno y sobre el mundo. Una nación bajo Dios o un Dios bajo una nación. Segunda parte, dice Salmo 33, versículo 12, si se pone de pie en reverencia a nuestro Dios y su palabra, y dice así, todos lo tienen, vamos a leerlo todos juntos, unánimes. Salmo 33, versículo 12, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que podamos tener un corazón y un oído sensible a ella, y realmente discernir en lo que es la verdad sobre todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Una ocasión había un hombre que decidió ir a cenar por ahí en algún restaurante, y cuando él llega a un restaurante mira a una dama muy atractiva y le dice: hola, me gustaría conocerte mejor. Tengo 38 años, soy diputado desde hace 10 años y soy muy honesto. Y ella le contesta: hola, pues encantada, yo tengo 30 años, soy madre de 5 hijos y soy virgen. La política, yo creo que dicen que es semejante a la religión. La diferencia es que en la política cada uno confiesa los pecados de su adversario, no los suyos. Y yo creo que a pesar de la política, usted bien sabe y nosotros sabemos que sí hay políticos honestos y que quieren realmente ser honestos, pero hay mucha presión. Y usted no sabe ni yo sé realmente cuánta presión es. Y damos gracias a nuestro Dios por la vida de ellos para que la ley siga adelante, para que la justicia corra, como dice la palabra de nuestro Dios, en servicio a nosotros, en servicio a nuestra nación. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos desean el bienestar de este país. Son muchos que aman a su patria. Son muchos que aman esta nación y desean lo mejor para esta nación, no solamente en su tiempo, sino en el venidero también. Y como dijimos en la mañana, Jesús no tenía ninguna intención de practicar la política de su país, aún así, sin embargo, su mensaje afectó la vida política de su época y a todos los políticos que aún deseaban platicar con él. Y no es malo ser parte de la política. Si vemos en la palabra de nuestro Dios, vemos a Moisés, vemos a José, vemos a Josué, vemos a Daniel y vemos a David, que fueron servidores de Dios en diferentes plataformas del poder político en su tiempo y en sus tiempos. Y sí, ellos fueron exitosos si conocemos la vida de ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos eran gobernados por Dios, eran dirigidos por Dios y no por una agenda sucia política. Y también vemos que seguramente, estoy seguro, que no fue fácil para José, ni fue fácil para Daniel estar envueltos activamente en un gobierno pagano, un gobierno que no honraba a Dios. Pero por la gracia de Dios, ellos en medio de todo eso pudieron mantener su testimonio, mantener su integridad y sobre todo dar testimonio de su fe en medio de mucha oscuridad, en medio de mucha corrupción. Ellos fueron fieles a Dios. Así que si ellos pudieron lograrlo, eso significa que hoy también cristianos pueden hacer la diferencia en la política, sea la que sea. Dice la palabra del rey David en Hechos capítulo 17, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido, fíjese, a su propia generación según la voluntad de Dios. Así que David hizo lo que Dios quería. En su vida hizo su voluntad. Vemos que la generación de David se benefició del desempeño que David estaba llevando a cabo como rey en sus tiempos. Pero fíjese nomás que no todos en la política desean hacer la voluntad de Dios. No todos.
sino que buscan su beneficio. Y creo que nuestro trabajo es orar por ellos. ¿Para qué? Para que puedan ser guiados por Dios. Sobre todo, ¿por qué razón? Porque muchos buscan el bien de los ciudadanos, pero otros buscan los bienes de los ciudadanos. Pues algunos tienen interés y otros no, pero como cristianos estamos puestos por Dios sobre esta tierra para, como quien dice, provocar, como quien dice, un buen sentido, provocar el buen moral, provocar buenas obras, buenas decisiones en medio de la población, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración y por medio de nuestro testimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mañana hablamos sobre orando por tu nación. Amén. Así como ora por usted, ora por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, incluya siempre su nación. Como dijimos en el texto de Jeremías, si a tu nación le va mal, a ti te va a ir mal. Así que, Señor, danos sabiduría para que le vaya bien a mi nación, porque es una señal de que a mí me va a ir bien. Amén. Así que oremos por ella. Así que, primero, ¿cómo podemos hacer la diferencia en nuestra nación? Orando por tu nación. Segundo, orando por tu gobierno. A ver, repítalo conmigo, orando por tu gobierno. Mi gobierno que Dios ha establecido. ¿Y sabe qué? Pablo urge que nos metamos en la oración a través de esto. Dice en Primera de Timoteo, si quiere ir ahí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice Pablo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice, exhorto, como por favor háganlo. Es lo que él está pidiendo aquí, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y ¿qué más? Y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes, o sea, presidentes, gobernadores, senadores, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en puestos de autoridad, en puestos de poder. Dice, para que vivamos. ¿Quién no quiere vivir quietamente? ¿Quién no quiere vivir, dice ahí, reposadamente en toda piedad y honestidad? ¿Por qué razón? Dice, quiero que hagan esto. ¿Por qué razón? Dice él, tercer versículo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice el 4, cuando tú hagas todo eso, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Dice Pablo, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren nomás. Él está, ruego para que usted ore por aquellos que tienen posición de autoridad, senadores, diputados, jueces, alcaldes, gobernadores y el presidente. Y él dice, hay 5 razones por las cuales debemos orar por ellos. Primero, para poder vivir quieta y reposadamente. Segundo, para que se nos permita vivir en piedad y honestidad. Tercero, porque es bueno y agradable a Dios. Cuarto, para que las personas puedan ser salvas. Y 5, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Dice, yo quiero que ustedes hagan esto. ¿Por qué? Aquí está el resultado. Vivir quieta y reposadamente. Yo creo que, Señor, permite que podamos tener un gobierno eficiente, un gobierno confiable, y sus oraciones van a hacer la diferencia en nuestro gobierno. Yo creo que si nuestras oraciones no estuvieran a favor del gobierno, otro fuera el gobierno. Si así está como está. Ahora imagínense si estuviéramos orando. Entonces la oración tiene poder. Dele gracias a Dios. Ahora, ¿por qué orar? Porque con todo lo que está pasando en nuestra nación es una clara evidencia de que allá adentro unos no son cristianos, otros tienen otros intereses y desean mal a nuestra nación. Así que tenemos que estar orando. Ahora, si vemos en estos tiempos, ¿por qué es que hoy se despertó mucho el cristianismo en esta política de este presidente que está hoy en nuestro tiempo? Porque es un presidente, escuche esto, porque es un presidente que a pesar de sus malas actitudes, es que habla muy mal. Yo no voto por actitudes, yo voto por leyes, voto por una creencia, voto por un credo. La actitud mañana se le pasa. Que si usted evalúa la vida de él de cuándo empezó ahora, créame que ha madurado mucho. Si usted no lo quiere aceptar es porque no ha visto las noticias. Pero en realidad sí tiene malas actitudes, pero a pesar de sus defectos, a pesar de su pasado, vemos que este hombre, este presidente, honra a Dios,
honró a Jesús, honra a Israel, honró la Navidad, honró el Evangelio, honró el cristianismo, honró la iglesia, honró la libertad religiosa, honró a la familia, honró el bienestar de la familia y honró la vida y aparte honró la paz mundial. Aún en aquellos países terribles en realidad que creíamos que es imposible que Él pueda traer paz ahí y la trajo. Presidentes de ciertas décadas no lo pudieron lograr. Así que yo creo que el presidente es un presidente pro vida que rechaza el asesinato de niños que están en etapa de gestación. Fíjese nomás, en un mundo que hoy abortar, como quien dice, para algunas mujeres es tomado como un método anticonceptivo. Yo soy dueña de mi cuerpo. Sí, pero no eres dueña de tu bebé. Se es de Dios. Amén. Así que, como les hemos enseñado, no promocionamos un partido, sino aquel partido que honre a Dios. Que si el día de mañana un político se mete en la democracia y está honrando a Dios como se está haciendo ahora, yo me voy a ir con ese político. ¿Por qué? Me voy a ir por aquel que está sujeto y cerca a la palabra de Dios. Yo hablaba con una persona, yo le diría, por ejemplo, yo no estoy a favor de un partido político, pero vamos a suponer que Obama y Hussein, ¿se acuerda de Hussein de Irak? Si ellos corren por Estados Unidos, ¿por cuál cree usted que yo voy a votar? ¿Por Barack o por Hussein? A ver, quiero escuchar, ¿por quién votaría usted? ¿Por Barack o por Hussein el de Irak? ¿Por quién votaría usted? Yo votaría por Barack. ¿Por qué? Tiene mejores principios que Hussein. Sean cristianos o no, ¿cuál tiene mejores principios? Por ahí le vamos a dar, sea cual sea el partido en el cual esté esa persona, que honre a Dios. Y en realidad, yo en lo personal no soy demócrata. Quítale la C, ¿qué sale? Al final, ¿qué sale? Demo. Que son los de la izquierda, que es lo que realmente estamos viendo. Tampoco somos republicanos de la derecha, pero estamos apoyando, y en lo personal, yo lo digo, gracias a Dios por una ley que pasó el presidente, yo puedo hablar de política si yo quiero aquí, gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Estamos apoyándolo, ¿por qué? Porque por el grupo republicano, no, por lo que él está haciendo a favor de los republicanos y a favor del cristianismo. No somos izquierdistas, demócratas, no somos republicanos de la derecha, somos teócratas, ni izquierda ni derecha, somos de los de arriba. Cristianos, conforme a la palabra de nuestro Dios. Y créame que el presidente ha hecho más por el movimiento evangélico que cualquier otro presidente desde la época de Ronald Reagan, dijo BBC News. ¡Wow! Una agencia de noticias de ese calibre, como dicen, diciendo eso. Gloria a Dios. Así que es uno de los pocos presidentes que lo que prometió en su campaña, creo que muchas cosas las ha prometido y las ha cumplido. Amén. Así que un presidente que no permitió que los élites gobernantes, como quien dice, estuvieran chupándole como las chinches a Estados Unidos ahí la bendición, sino que trajo a casa muchos negocios que otros presidentes los echaron fuera por su propio beneficio. Un presidente, fíjese, escuche esto, que no se dejó llevar por el orden mundial que está en Apocalipsis. Es el único presidente sobre el mundo en sí que dijo, no, yo no estoy a favor de eso. Estaba hablando y dice, no, I'm not going to be part of that. Ahí hablando en el fórum internacional, se baja y se va tranquilo. Hoy todos ahí empezaron como, usted ni se imagina por qué. Pero ¿sabe qué? Para mí ese orden es satánico y es la agenda del anticristo. Se ve al Apocalipsis y se da cuenta. Pero ¿sabe qué? El presidente ha tomado medidas que desvanecen en realidad ciertas fronteras entre la religión y la política de Estados Unidos. Y ha tomado ciertas medidas en un sentido para ponerle fin a la persecución mundial de los cristianos, que no va a terminar, porque si usted ve el Apocalipsis, ahí sigue la persecución. Pero por fin alguien decidió honrar a Dios, escuchar la voz de Dios, gracias a nuestro Dios, de ahí desde la Casa Blanca. Y espero, ¿y usted haya escuchado el mensaje de Navidad que él dijo? ¿Alguien lo escuchó? Yo lo escuché, pastor. Oiga, ¿se cuenta que alguien estaba predicando ahí?
citando versículos de la palabra de Dios. Y usted, ¿cómo es un servicio o qué es esto? Y luego después empezaron la banda que estaba ahí. Oiga, qué hermosos cantos, ¿no es así? Qué bendición, digo, gloria a Dios por eso. ¿Dónde usted había visto eso? No se había visto, gracias a nuestro Dios. Así que ¿sabe qué significa eso? Que todo el mundo escuchó del Evangelio. Qué bendición. Lo que yo predico, a unos cuantos aquí nomás llega aquí en La Joya, cerquita del área, eso es todo. Eso llegó mundialmente. Y todo el mundo escuchó que realmente el Salvador es Cristo Jesús y que Él murió por nosotros y darnos una vida nueva. Oiga, tremendo mensaje. Gracias Dios. Cosa que ni las agencias cristianas ni misioneras pudieran alcanzado tanto como lo hizo Él ese día. Gracias a nuestro Dios. Y muchos gobiernos han querido no una nación bajo Dios, sino a Dios bajo la nación y el hombre. Pero sabe que este presidente ha demostrado lo contrario. Por su valor. Amén. Poniendo a Dios en primer lugar en todo. Hace unos meses, con el escándalo, con todo ese escándalo, le dijeron, ven y se le arriman, usted es la persona más famosa sobre la tierra ahorita. Dice, no. ¿Quién era? ¿Qué dijo él? Él podía decir, sí, pues, los medios de fake news y que no sé qué. No, ¿qué fue lo que él dijo? Jesucristo es el más famoso sobre la tierra. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar. De una o de otra manera. Automáticamente terminando esa frase, yo creo que entre todo ello, el enemigo, ahí, medio mundo en contra de él. Así que no cualquiera honra a Jesús de la plataforma de la política, porque tienen sus intereses. ¿No es así? El momento que tú pones una línea, esto es lo que yo quiero y yo voy a hacer esto, muchas personas te van a dejar. Y te van a abandonar, ¿por qué? Pues, así que dice la palabra en Primera de Pedro 2:17, Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y lo sabe qué es lo que dice? Honrad al rey. Tienes que respetar a tu presidente. En una de las formas que hace poco, semanas atrás, estaba dando un discurso, ¿verdad? De las cosas que ellos hacen. Y una persona ahí empezó a hablar en medio así como, ¡Ey! Yo soy presidente de Estados Unidos, tienes que respetarme. Aunque la persona sea lo que sea, nosotros respetamos a las personas. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Segundo lugar, por su posición. ¿No le gusta a usted que respeten su posición? ¿Verdad que sí? Oiga, pues vamos a ver la justicia aquí. Pero bueno, cada quien tiene sus razones, ¿verdad? Dice en Tito 3:1, dice, recuérdales que se sujeten. Recuérdales que se sujeten. ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente ahora? La gente no está sujeta al gobierno. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos quieren ser el gobierno. Al que agarraron ahí en la oficina de aquella mujer, ¿qué dijo él? Yo le pago los impuestos, así que todo esto es mío. Ay, cálmate. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Haz lo bueno tú. Es que ellos están haciendo mal. Tú haz lo bueno, dice Dios. Tú haz lo bueno. Y tenemos que orar mucho por nuestros gobernantes para que su razón espiritual les sea devuelta, así como le pasó a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Yo creo que en parte el presidente ha hecho eso. Ha exaltado a Dios y ha honrado a Dios. Y Dios se va a encargar de él. Así que ha hecho más de 50 órdenes ejecutivas para cuidar y proteger nuestro país. Y una de las que a mí me conviene, me gustó, fue la de Promoting Free Speech and Religious Liberty. Promover la libertad de expresión y libertad religiosa para iglesias y para pastores en el año 2017. Gracias Dios, gracias Dios. Qué bendición, ¿verdad que sí? Usted ni se imagina cuántos montones de demandas uno se evita ahí. Y se ve que parte de nuestro país está apartado de Dios. Pero gracias a Dios que Dios ha puesto personas allá adentro, como lo es el presidente y otros también, que están regresando la mayoría de Estados Unidos a Dios. Amén. Y yo creo que una nación que solo
se había concentrado en ser número uno. Y si es número uno en muchas cosas, Estados Unidos, pero a Dios lo pusieron ellos en segundo lugar, cuando Dios era y es y debe de ser número uno. Y es lo que Él ha estado tratando de hacer. Quiero poner a Dios en el lugar que debe de estar, porque ya lo habían echado fuera, lo habían pateado en realidad. Así que yo creo que haciendo un lado lo más importante y poniendo a Dios en su lugar. Yo creo que el mundo en un sentido estaba siendo olvidado de Dios. Pero con todo esto, que lo que Él ha dicho, creo que muchos ya tienen en mente a Jesús y a Dios en su corazón. Gracias a nuestro Dios. Me gustó otra cosa que hizo en el American Dream Plan en Arizona. ¿Sabe qué fue lo que Él hizo? Quiero que se regrese la oración a las escuelas. Quiero que se regrese la Biblia también como un libro de texto en las escuelas. Oiga, qué bendición. ¿No es así? Qué bendición. No hay excusa. En realidad, y a muchos sí les devolvió la fe, o en un mundo donde hay anarquismo, donde hay socialismo, que pretende tomarse el poder, ese tipo de movimiento. Pero Él lo paró, hermanos. Gracias a nuestro Dios. Pues, ¿qué importa que hagan allá y que el otro nos va a afectar? ¿Cómo vaya a entrar el siguiente equipo? No lo sabemos, y qué decisiones vayan a tomar. Que ya están hasta promocionando tantas cosas y que vamos a quitar esto y vamos a quitar lo otro y que no sé qué. Como dice, póngase el cinturón. Así que yo creo que el mal está en nuestro país, y qué triste que hace unas semanas atrás, y usted, estoy seguro que lo vio en las noticias, que muchas de esas demandas se llevaron a la corte con evidencias. ¿Sabe qué dijeron los jueces? Varias cortes fueron. ¿Sabe qué dijeron los jueces? No queremos ver las evidencias. Oiga, ¿no estás para eso? Para hacer justicia, para defender al inocente, sacar a relucir lo que es cierto y lo que es verdad. Para eso te están pagando con los impuestos de ellos. Amén. ¿Y sabe qué es lo interesante en esto? Que según, por ejemplo, hasta la Corte Suprema fueron, y en la Corte Suprema dijeron, no, wow, son 9, si no me equivoco. ¿Verdad que sí, los de la Corte Suprema? ¿Sabe que de esos 9 son todos ellos? 5, creo que son 5 católicos y 4 judíos. Aún así, oiga, los católicos y judíos tienen muchos principios muy cerquita de los cristianos. Y qué triste que estén actuando de esa manera. Digo, ¿quién los está mangoneando? ¿Quién los está manejando? ¿Cuáles son sus intereses? Así que al presidente no lo quieren. ¿Saben por qué? En realidad le quitó el chupón a muchos. Ese es el problema. Y expuso muchas cosas que muchos ni se imaginaban que lo iba a hacer. Un ejemplo le voy a decir: Planned Parenthood. ¿No es esa organización del aborto? Dijo, no, yo no le voy a darle dinero a una organización que está matando vidas inocentes. Oiga, queremos ser los demócratas para que nos den dinero. Y no solamente aquí se los quitó mundialmente. Es lo que hizo con muchos otros más, pero la gente diciendo, no te van a andar diciendo muchas comunicaciones en eso. Así que, gracias a Dios que Él está a favor del cristianismo, está en contra del socialismo, está en contra del orden mundial, y les ha detenido y retrasado su agenda global, el orden mundial. Entonces, eso nos afecta a nosotros como cristianos, que esperamos y que la persecución no llegue tan horrible como está en otros países, como lo es China y otros países. Y no estamos, usted dirá, porque están como endiosando ustedes a esa persona. No, está a favor de Dios. Y yo voy a estar con los que están a favor de Dios. Amén. Porque esa persona, en realidad, pueda que tenga o no tenga fama de ser cristiano, pero está siendo la voz de los cristianos en el país más poderoso de la tierra. Y damos gracias a nuestro Dios. No estamos a favor tal vez de ciertas actitudes de su persona, pero estamos a favor de sus ideales. Estamos a favor de sus creencias, de sus políticas, de sus credos. Es por eso que luchamos y oramos por él como persona. O sea, a lo mejor yo voto por tal y yo creo en tal. Esa es su vida. Cada quien tiene derecho. ¿No es así? Pero es preciso hablar de esto. Y la solución es la oración. La solución es el evangelio. Amén. Y la solución es ser un buen ciudadano. Donde quiera que yo esté, tanto políticos, gobernantes, nosotros también.
Fíjese, en realidad, hermanos, así como están ellos, muchos de nosotros estamos igual, corruptos en nuestro corazón también, en nuestra mente sobre todo. Y no importa cuántas leyes puedan establecer, no importa cuántas protestas. ¿Qué hicieron con esas protestas? Arruinaron más el país, subieron las taxas también. Y aparte, no importa cuántos gobiernos establezcamos, y el pecado ahí está como quiera. A seguir lo mismo. Dice la palabra que vamos de mal en peor. No dice de mal a bien, no, de mal en peor. Así que es una profecía que este mundo ya no se va a componer, va a ir de mal y mal y mal en peor. Y sé que muchos se molestan con la injusticia y con la corrupción. Pero hoy en día estamos viendo que los ciudadanos claman por leyes justas. Las escuelas claman por estudiantes de buena conducta. Las calles claman por ciudadanos nobles. Los negocios claman por empleados honrados. Las jueces claman por jueces íntegros. Las iglesias claman por hombres responsables. Y los hijos claman por padres ejemplares. Hay un grito en el mundo, hay un grito en nuestra nación que está diciendo, ¡hey! Alguien ponga atención. Y alguien que un poquito quiso hacer un cambio, le están dando con el martillo en la cabeza. Amén. ¿Quiere dando la solución? Mira, aquí está la solución. Es Cristo Jesús. Y allá en Belén nació y vino a morir por nosotros para darnos una vida nueva. Pero todo va a empezar con nosotros primero. Escuche esto. Veo un país erróneamente esperando en un cambio de gobierno, pero no en un cambio de sí mismos. ¿Sí o no? Veo una nación que busca acabar con la corrupción, pero somos corruptos en nuestro trabajo, que le mentimos al IRS, le mentimos a las estampillas y le mentimos al camarada. Veo ciudadanos que se quejan de las autoridades, pero cuando se les aplica a ellos la ley, de inmediato buscan el soborno. Hombre, tengo un camarada que es palanca, él me lo va a quitar. ¡Qué chula! Veo residentes que se quejan de la violencia, pero que ellos mismos son violentos en el tráfico o son violentos en su propia familia. Pero la violencia. Y veo americanos que se burlan y que se quejan de su presidente por su mala actitud, pero ellos hacen lo mismo con su familia, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, con los amigos, y hasta les echan pip y pip. Pero está mal el presidente. ¿Qué cosas? Si quiere ver en cambios, si usted quiere ver cambios en su país, tenemos que hacerlo primero nosotros. Amén. Así que luchemos por cambiar y reconocer que lo que más necesita nuestro país es Cristo Jesús y las buenas nuevas. Necesita de nuestras oraciones, necesita buenos cristianos, ciudadanos que realmente sean ejemplares. Amén. Y como lo dijo el presidente, sabemos que cuando se trata de resolver problemas y grandes desafíos, la fe es más poderosa por el gobierno. Y que el gobierno, dice él, y nada es más poderoso que Dios. ¡Wow! Oiga, qué palabras. Primero, ¿cómo puedo, Señor, yo hacer un cambio realmente? Orando por tu nación. Segundo, orando por tu gobierno. Tercero, orando por los medios. A ver, quiero que lo repita conmigo. Orando por los medios. Dice Salmo 104, quiero que vaya ahí para que usted lo vea. Salmo 104, versículo 4. ¿Lo tiene? Salmo 104, versículo 4 dice: el que hace a los vientos, ¿qué cosa? Sus mensajeros. Podemos hablar de ángeles, que ángel significa mensajero. Pero hoy en día, como está la ciencia y la tecnología, oiga, los vientos son mensajeros. Las ondas radiales. Usted tiene un control. Está pasando algo por el viento que usted no ve. Usted escucha la radio y usted no ve. Uno está conectado. Es por el viento. Lo mismo en todo. A través de los vientos y las ondas radiales, o aún por internet también, podemos tener comunicación con el mundo entero. Amén.
Y gracias a Dios por los medios de comunicación como la radio, la televisión, las redes sociales, aún la prensa escrita que algunos todavía la reciben, gracias a Dios, y gracias a ellos que nos notifican, nos dan noticia, qué es lo que está sucediendo en nuestro pueblo, en nuestro condado, en nuestro estado, en nuestro país y aún en el mundo. Y como cristianos debemos prestar atención a los medios de comunicación. Tenemos que escuchar, pero ¿sabe qué? Debemos aprender a tener una conciencia crítica hacia lo que dicen y enseñan. Como, a ver, ¿por qué lo están diciendo? No es de que, como, deja abrir aquí mi cabellera y échale de lo que tú quieras. No, así no funciona. Como cristianos no funciona así. El problema yo creo que no está en los medios de comunicación, sino cómo es que ellos usan los medios de comunicación. Es donde está el problema. Porque no todos los noticieros dicen la verdad. No todos los noticieros dicen la mentira. Otros media verdad. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y eso podemos aplicarlo también. No creas a cuánta persona, no creas a cuánto noticiero. Y dice el texto, sino probad. ¿Cómo puedo yo examinar si esto es cierto? Pues voy a buscar otras fuentes y evaluar realmente. Pero hay algunos que, es Univisión, o es, ¿cómo decía el otro reportero? Le llamaba Teleinmundo. Eso, no todo, de las locales es otro punto. Últimamente ni las he escuchado, no lo sé, pero sobre todo las más grandes, que CNN, que Telemundo y que Univisión, no sé qué, traen su agenda y se puede ver fácilmente. Pero dice, si no, probad los espíritus, probad los noticieros. Evalúa y ve si son de Dios, dice el texto, porque muchos falsos profetas, porque muchos falsos reporteros, porque muchos falsos noticieros, dice, han salido por el mundo. Si en aquel tiempo y en lo que menos esperaba en el cristianismo había falsos, ¿qué más espera de lo demás? ¿Sí o no? Tristemente, los medios de comunicación tienen más poder que el presidente y tienen la capacidad de convencernos y darnos a tolito con el dedo. Y la gente, sí, toda la gente creída con todo lo que sale ahí. Y los medios, escuche, no son neutrales. Oh, sí, pero ellos son neutrales, pastoreos, que llega, ellos lo dicen y llega. No, Señor, no es así. Así como yo no estoy siendo neutral. Mira, esta es la realidad de lo que yo creo y qué es lo que dice la palabra. Ellos tampoco son neutrales. Y en realidad tienen un interés. Y si usted ve las noticias, antes del alboroto en la Casa Blanca, si usted vio las noticias, antes de que pasara todo ese alboroto en la tarde, durante el día, todos están ahí filmando, pasando las noticias, las familias estaban sentadas, otras con sus hijos, otros ahí con las banderas, otros orando, otros cantando y preguntándole, oye, ¿qué opina usted de todo esto que está pasando aquí, que vienen a apoyar al presidente? No, pues estamos de acuerdo y queremos justicia y queremos que se revele lo mal y que no sé qué, y todo el mundo, ¿verdad? CNN, uno de ellos. Y luego pasa lo que pasa en la tarde, como las 6 creo yo, si no me equivoco. ¿Y sabe qué hizo esa estación? Después de todo, cuando ya pasa que asesinaron a una mujer y que pasó esto y que invadieron la Casa Blanca, luego salen y ponen esas noticias que entrevistaron. Oye, ¿usted qué opina de esto? Y ellos estaban como, pues al principio estamos aquí apoyando al presidente, todo tranquilo, pero luego lo usan después de todo. ¿Y qué está diciendo? Mira, estuvieron de acuerdo que mataron a aquella mujer, oye, entonces, ¿cómo es que ellos falsifican las cosas para aparentar algo mal? Por eso le digo, evalúe usted, examine qué es la realidad. Es que dijo esto y ya, la gente bien creída, ahí nomás dándole a tolito con el dedo, y la gente, como quien dice, creída de todo. Qué tristemente eso, para manchar una persona, manchar un grupo o manchar no sé a quién, tristemente. Señor, abre nuestros ojos para ver lo que es la realidad. Y hoy en día en muchos ya no es periodismo, es politiquismo. En realidad, ¿cuánto va a haber? ¿Cuánto me vas a dar? Y en realidad muchos periodistas, escuche esto, muchos, no todos, muchos periodistas solo son títeres, escuche, títeres en manos de grandes poderes que los usan o utilizan
para mantener su posición de poder sin siquiera que den la cara. Esa es la realidad. Que en vez de darnos información, nos dan infosicación, cosas que no necesitamos, pero nos las dan también. Y tú puedes elegir tu cadena de izquierda, tú puedes elegir tu cadena de derecha, tu periódico conservador o tu periódico progresista. Tú tienes la elección, usted como quiera. Pero ¿sabe qué? Se distorsionan las noticias con su objetivo hacia fines tal vez para tener más riqueza. Tal vez para tener más poder, un estatus o ratings, que es lo que más buscan algunos hoy. Que cuando salga el presidente Trump, todos los ratings que ellos tienen, ¿sabe dónde se van a ir? Se van a ir al piso. Se les va a acabar el corrido. Y van a desear que esté ahí para que levante noticia. ¿Quién quiere hacer noticia? Así que yo creo que entre todo ello, ¿quién paga, como dice él, las fake news? ¿Y quién cobra para crearlas? Eso es lo interesante. Se debe de evaluar y filtrar lo que se ve, porque allá afuera hay muchos gobiernos, hay muchos partidos políticos y grandes empresas y aún dueños también que tienen sus propios intereses. Recuerde eso. Si mienten entre novios y en novios, entre amigos y amigos, se mienten entre esposos, se mienten entre hijos, se mienten entre profesores y alumnos, entre políticos, entre gobernantes, entre vendedores, entre banqueros, pobres y ricos, contimás en el medio de comunicación. ¿Me explico? Si hay cristianos mentirosos, y si hay cristianos mentirosos, ¿cree que no va a haber políticos mentirosos o noticieros mentirosos? ¿Qué cosas? Pero bueno. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo referente a los anuncios. A veces no nos preocupa que hay comerciales que producen tentación, producen avaricia, producen vanidad y simplemente ellos quieren ¿qué? Vender. No me importa si estás problemas económicos o no, pero nosotros queremos vender. Ese es su punto de ellos. No importa cómo lo hagan, pero este es nuestro objetivo y lo vamos a lograr. Y lo hacen y lo logran. Mira, tu teléfono ya es muy viejo, tú necesitas este mejor y te lo puedo. Sí, yo quiero ese. Oye, que alguien que lo quiera comprar y a comprar aquel, pero ya está bueno. ¿Me explico? Entonces, yo creo que muchos medios de comunicación hacen mucho esfuerzo, escuche esto, no en satisfacer las necesidades reales del ser humano, sino en crear otras necesidades ficticias. Esa es la realidad. Como dijo Jesús, esto no será así entre vosotros. Ustedes no deben de actuar de esa manera. Amén. Ustedes tienen que orar, tienen que cambiar. Amén. Y ese es nuestro llamado, nuestro propósito como cristianos. ¿Cree usted que hubo engaño o no en las elecciones? ¿Usted dirá? ¿Cómo sabemos? ¿Se busca de todas las maneras para esconderlo? Esa es la realidad. El que nada debe, nada teme. Y yo me he preguntado, ¿por qué silenciar al mero mero y bloquear su cuenta? ¡Wow! Oiga, eso ya es una falta de respeto. En realidad, hay gato encerrado, como dicen. ¿No quieren? Yo creo que en parte, que no todos escuchen la verdad. Esa es la realidad. Por eso filtran todo. ¿Se escuchó eso? Por eso filtran todo. Me gustó lo que dijo Nikki Haley. Dijo ella, silenciar a la gente sin mencionar al presidente de los Estados Unidos es lo que sucede en China, no en nuestro país. ¿Ve usted a dónde nos está llevando el socialismo? ¿Ve usted cómo es que las relaciones con el comunismo afecta todo? Esa es la realidad. Fíjese, si Twitter quiere bloquear su cuenta por sus reglas, ok, es su compañía, ellos deciden qué tipo de regla van a tener. Pero yo creo, ok, tú vas a hacer de tal manera, lo único que en mi persona, ¿sabe qué es lo que yo pido? Sé consistente. ¿Escuchó eso o no? Sé consistente y íntegro en lo que tú estás aplicando. Sé justo. Eso es nomás lo que se te pide.
que seas justo, bloquearlo por su lenguaje, creo yo que es una cosa. Por ejemplo, que otra cosa que yo le voy a decir, el régimen chino hace unos días hizo un llamado al genocidio. ¿Y sabe qué? La cuenta está ahí y el tweet ahí está. Pero quita el de presidente. Y creo que algo también de Irán, no sé qué cosas también, creo que por la cabeza de Trump y cosas así, ahí están tuiteando tranquilos. Pero no sabemos hasta cuándo vamos a bloquear al presidente. Algo están escondiendo, le quedan tan poquitos días, ya déjalo en paz. Pero hay un temor a algo. Así que creo que también se dio cuenta esta semana en WhatsApp. Usted tiene WhatsApp, ahí dice, si no le picabas ahí, usted no podía seguir usando WhatsApp. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Empezaron a actualizar sus condiciones de privacidad y que uso y que no sé qué. Y si tú las apruebas bien y si no, no la vas a poder usar. Qué interesante. ¿Quiénes son ellos para decir lo que sale y lo que no sale? Y aparte también, ¿quiénes son ellos para decir lo que es verdad y lo que es mentira? Así que yo creo que si gusta, hay otro, creo que lo mandé en un grupo ahora, Signal y Telegram. Son gratis, ¿verdad? Muy parecidos a WhatsApp, que usted lo puede usar también. No anda ahí con, que este y que el otro, ¿verdad? Se llama Signal y creo que el otro es Telegram. Y, por ejemplo, algunos dicen, pero en vez de que uses Facebook, usa, creo que Mewi o Miwi, algo así. Y en vez de usar Twitter, usa Parler y que Rumbi en vez de YouTube. Y no sé, hay cuántas cosas. Yo voy a seguir en lo mío, ¿verdad? Como quiera. Pero yo digo, oye, tienes que ser consistente. Tienes que ser justo con lo que estás haciendo. Creo yo que eso es lo más importante en todo ello. Y digo yo, ¿por qué es que Play Store ha bloqueado ciertas aplicaciones? Eso es lo interesante también. Yo creo que si Facebook puede callar al presidente, pues puede callar a cualquiera. Amén, a cualquiera. Y fácilmente nos puede callar a nosotros. Así que, si así es el gobierno de China que está vigilando todo. ¿Qué dices? ¿A dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Están vigilando todo. ¿Sabe cómo se llama eso? Comunismo. ¿Ve usted cómo es que de a poquito, Satanás quiere lograr eso? Así que pidamos a Dios que Dios nos cuide, que Dios nos guarde. Estemos orando por el presidente, que a lo mejor esta mañana lo van a enjuiciar. Que ya va a salir. Algo está por ahí escondidito. Así que oremos por él, oremos por todo el gobierno, hermanos. Amén. Así que yo creo que esto no va bien. Y esto ha despertado muchos en el cristianismo, esta política. Yo creo que entre todo esto hemos llegado a un punto donde antes los 10 mandamientos era algo muy normal entre este pueblo de Estados Unidos, pero ahora, como quien dice, algunos no pueden ni citar 3 de los 10 mandamientos. Era la ética, era el moral para todo ciudadano, pero hoy en la mayoría ya no saben ni qué es eso. Aparte de eso, también los norteamericanos desaprobaban de manera universal lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, el satanismo, el adulterio, el divorcio, el aborto. Aún echar una maldición era algo terrible, pero ahora es algo muy normal, que se están hasta aprobando leyes a favor de todas esas prácticas. Un comportamiento realmente antibíblico, defendiendo aún con derechos civiles. Y todo lo que ha sucedido, aún sobre todo en estos 4 años, es una clara señal que han cambiado las personas. Ha cambiado la cultura, han cambiado los tiempos, y yo creo que entre todo esto, en menos de 50 años, es lo que realmente estamos viendo. Los líderes políticos de nuestra nación, los cuerpos legislativos, las cortes también, han tomado una actitud, escuche esto, una actitud y una agenda claramente anticristiana. Una señal de que estamos en los últimos tiempos. Fue lo que dijo Pablo, fue lo que dijo Jesús mismo. En los últimos tiempos esto va a suceder. Para que usted abra los ojos y se dé cuenta, oye, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que orar por él, pero también por nosotros y por la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Señor, cuídanos. Señor, guárdanos. Así que oremos por nuestro gobierno y todos los funcionarios del gobierno. Le voy a leer un versículo para terminar. Dice Proverbios 20, versículo 26. Dice, el rey sabio, bueno, se la voy a leer desde la versión, la Biblia al día. Dice, el rey sabio acaba con el crimen mediante severo castigo. La conciencia del hombre es el faro del Señor que pone al descubierto sus móviles ocultos. Si el rey es bondadoso, honrado
e imparcial, su reino se mantiene seguro. Pero vemos que el gobierno no es imparcial, no es íntegro. Así que hay que estar orando, hermanos, para que Dios sea poniendo a cada persona en su lugar. Quiero invitar para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor, vamos a orar por cada funcionario de nuestro país, por nacional, estatal, local, y pedamos a Dios para que ellos puedan gobernar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Yo sé que no es nada sencillo para ellos, pero tienen que ser valientes y aplicar su fe ahí en ese lugar. Y oremos por el presidente, por el Congreso, por la Corte Suprema, para que dirijan sus mentes, sus corazones, para tomar decisiones bíblicas y correctas. Y también pedir a Dios que se encargue de aquellos también que están en contra de un gobierno justo. Y aparte también que Dios cambie sus mentes, sus corazones, para servir correctamente y divinamente al pueblo de Dios y al pueblo de esta hermosa y grande nación. Y es urgente también, como hemos enseñado, orar por los medios de comunicación para que ellos sean responsables en llevar la verdad en todo lo que ellos divulguen. Realmente puedan decir la verdad. Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias que a través de tu palabra, Señor, nos enseñas en ser ciudadanos justos, ciudadanos ejemplares, ciudadanos verdaderos, íntegros, sinceros, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, una diferencia, empezando nuestra familia, Señor, empezando nuestra iglesia, empezando nuestra ciudad, Señor. Esta sociedad, Señor, esta nación se compone de familias. Queremos familias justas, familias que honren y que te sirvan, Señor. Pero no todos lo hacen, Señor. Por eso, Señor, pedimos para que tú seas obrando en nuestro país, Señor, esta gran nación y hermosa nación que nos has bendecido a través de ella, Señor, y gracias te damos. Y queremos seguir teniendo esa bendición, Señor. Así que sé con el presidente, dale sabiduría, dale paz, dale tranquilidad, dale confort, Señor, sobre todo discernimiento en cómo actuar, Señor. Qué actitud tomar, qué decisiones tomar, sobre todo referente a leyes o con todo lo que estará sucediendo, Señor. Que el enemigo, Señor, no tenga parte en esto, porque estamos a favor del bien, Señor, y rogamos para que tu poder, Señor, se haga manifiesto ahí en ese Senado, en toda la Casa de Representantes, Señor, y en nuestro presidente y ahí en la Casa Blanca, Señor. Así que los ponemos en el hueco de tu mano. Bendíceles, guárdales, Señor, y sé con cada uno de nosotros y con ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.